Pues vamos a la palabra del Señor, que el Señor nos guíe en su instrucción, en su enseñanza, en lo que tiene para nosotros hoy. Y bueno, yo quiero compartir un mensaje que creo Dios ha puesto en mi corazón. Les comenté hace 8 días que íbamos a entrar a una serie de enseñanzas, así es que voy a poner en modo maestro, no en modo pastor ni predicador, sino que va a ser una serie de enseñanzas. Voy a tratar de ser un poco más explicativo, vamos a movernos un poco más en la Biblia, vamos a entrar un poquito a cuestiones pedagógicas ya, para que usted tenga el conocimiento. Si no, déjalo, hijo, creo que no va a agarrar. Pero vamos a grabar el audio y vamos a compartirlo después. Así es que esta serie de enseñanzas, si quiere ponerle usted un título, se llamará Fruto que glorifica al Padre. Hablamos de los frutos del Espíritu, que son los frutos en los que deberíamos movernos, que tienen que fluir de nosotros, que tiene que ser lo que sale de nosotros. Así es que vamos a entrar a esa serie de enseñanzas. Serán muchas enseñanzas, serán varias enseñanzas de aquí en lo que resta del año, para que podamos tener el conocimiento de cuáles son estos frutos que glorifican al Padre. Es este cambio, es esta transformación que Dios quiere ver en nuestras vidas. No se trata solamente de, yo quiero esos frutos, sino se trata de todo aquello que nos va a llevar a dar esos frutos. O sea, no es solamente el conocimiento de qué es el amor. Por ejemplo, si usted lee 1 Corintios capítulo 13, ahí encontrará qué es el amor. Si usted quiere saber qué es la fe como fruto del Espíritu, en Hebreos 11:1 encontrará qué es la fe. Así es que no nos vamos a ir a la conceptualización, o no vamos a ir a las definiciones exclusivamente de cuáles son estos frutos y de lo que significa cada uno de ellos. Nos vamos a mover también en el cómo poder alcanzar este fruto, cómo alcanzar este fruto del amor, que ya alguna vez publiqué ahí en Facebook que el amor no es enamoramiento, que la fe no es ilusión. Entonces vamos a entrar a ese estudio un poquito más para la práctica, no solamente para el conocimiento, sino más para la práctica de cuáles son estos frutos del Espíritu que Dios quiere ver en nosotros. Porque este es el propósito de ser salvos. El propósito de ser salvos, hermanos, no solamente es llegar a la vida eterna y decir, ya llegué, ya vine, ¿no? Señor, gracias, qué bueno que me salvaste, ya estoy aquí, bendito sea el Señor, aleluya, gloria a Dios por la eternidad. No solamente es eso. Es poder presentarnos delante del Señor y decirle al Señor, esta es mi vida, Señor. Esto es lo que me diste. Esto es lo que hice con lo que me diste. Esto es lo que me llamaste a hacer y lo cumplí. Estos son los frutos que esperabas de mi vida y los alcancé. Señor, esta es la vida transformada que tú lograste en una persona que andaba perdida, extraviada, confundida, atemorizada, asustada todo el tiempo. Pero ahora, Señor, tengo los frutos que te glorifican. Y aquí están, Señor, estos frutos. Ahora, usted debería de anhelar esto. Esto no es un sermón de regaño, es una enseñanza, hermano. Y a diferencia del sermón, al sermón le huimos, le damos la vuelta, no queremos que nos vea el pastor porque me va a ver y va a estar hablando de mí. No, esto es enseñanza, esto es ir a la escuela. Y el Señor hacía escuela. El Señor con sus discípulos hizo escuela. Eso es lo que hizo Jesús. Por eso le llamaban rabí, por eso le llamaban maestro, porque era el que les enseñaba. Y aquí este lugar es un lugar de enseñanza. No tengo que decirle a usted, hermano, nos vamos a poner a enseñar, porque usted inmediatamente va a distinguir la enseñanza. Hermano, ahí le va el sermón del día y usted va a distinguir que es un sermón, porque usted tiene la capacidad espiritual de discernir aquello que recibe de parte de Dios. ¿Sí está conmigo? Entonces, no le huya a la enseñanza. No se esconda de la palabra de Dios. No se refugie en usted mismo diciendo, no, esto no es para mí, esto es para alguien más. No, es que yo no soy digno. No, es que yo no merezco que el Señor me llame. No, hermano, rompamos con ese pensamiento de que no somos capaces de avanzar, de crecer, de madurar, de desarrollar nuestra vida espiritual. ¿Sí está conmigo? ¿Sí me sigue? Madure, crezca, avance. De esto se trata esto.
El camino del Señor es avanzar, es madurar, es crecer, es poder dar fruto. Y quiero empezar con eso precisamente, esta serie de enseñanzas, porque no vamos a poder romper el molde de nuestra cabezota dura si no entendemos qué es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. O sea, no le puedo hablar del amor si usted no ha roto primero en su corazón y en su entendimiento, si usted primero no ha roto el asunto de qué es lo que Dios quiere hacer con mi vida. ¿Por qué Dios me habla del amor? ¿Qué quiere? ¿Que me case? ¿Quiere que me junte con alguien? ¿Quiere que tenga muchos hijos? ¿De qué se trata el amor? Y mientras tenemos conceptos equivocados, conceptos trastocados por este mundo, porque el mundo habla del amor y nos presenta un concepto del amor. Ahí están las novelas llenas de romanticismo. Y decimos, ¡ay, cuánto amor en la novela! Eso no es amor, es romanticismo, es un amor romántico. Ves a los chamacos en la calle enamorados y besados, ¡ay, cuánto amor! Es enamoramiento, eso no es amor. El amor va más allá del romanticismo y del enamoramiento. El amor va más allá de un sentimiento, pero no podemos entender el amor si no rompemos en nosotros ese viejo molde que traemos arraigado en nuestro corazón, que traemos sembrado en nuestro corazón por nuestra vieja manera de vivir. Y quiero empezar por ahí, quiero que podamos romper ese molde, que nos demos ya la tarea de romper esos moldes viejos, esas estructuras viejas, esa manera de vivir vieja que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida. Y entre más jóvenes son, menos han aprendido, pero entre más viejos somos, más hemos aprendido. Entonces tenemos más dura, entre más viejos somos, más dura tenemos la coraza, porque más hemos aprendido a vivir de cierta manera y nos cuesta mucho trabajo desaprender. ¿Qué nos cuesta? Desaprender. Aprendas esa palabra. Desaprender es una palabra que me tengo que aprender. Tengo que desaprender. Hay cosas que he aprendido a hacer y digo, así son. Y no son así. Dios dice que no son así. Son diferentes. Y eso es lo que tenemos que conocer del Señor, y eso es lo que vamos a movernos en esta serie de enseñanzas. Espero que el Señor no me cambie la ruta. Si me cambia la ruta, después regresaremos. Pero espero que antes de que termine el año hayamos concluido esta serie de enseñanzas que quiero compartir con ustedes. Amén. Entonces tenemos que desaprender, y para eso vamos a Juan. Para empezar a desaprender, vamos al Evangelio de Juan, al capítulo 12. Evangelio de Juan, capítulo 12. Y para empezar a desaprender vamos solamente a leer un versículo, solo un versículo. Así es que cuando yo le diga un versículo, hermano, no se viaje en la Biblia. Sé que usted ama la lectura de la palabra, pero hoy no. Hoy solamente lea lo que yo le digo que lea. ¿Por qué? Porque nos viajamos, nos perdemos, y usted se pone a leer toda la Biblia ahí en el día de reunión y se perdió todo lo que le tengo que decir. Y acuérdense que esto es enseñanza, no es prédica. Aquí no va a tener más que la revelación que el Espíritu Santo ya le dio al maestro, y el maestro le va a dar a usted esa revelación. ¿Sí está conmigo? No busque una revelación nueva. Después en su casa, ahí en su estudio personal, busque nuevas revelaciones. Hoy recibimos del Señor lo que el Señor ya me dio a mí. Amén. Entonces, vaya al Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 24. Dice la palabra del Señor: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Qué le tiene que pasar al grano de trigo? Morir. Ahora, este pasaje es un pasaje importante, porque el Señor Jesús está hablando de sí mismo. En este pasaje en particular, el Señor Jesús está hablando de Él, que Él tiene que morir para llevar fruto. ¿Por qué está hablando de eso? Porque el Señor acaba de revelarle a sus discípulos, por causa de unos griegos que vienen a buscar a Jesús. Quieren ver a Jesús y se acercan a Felipe y Andrés, y ellos se acercan con Jesús, y Jesús le dice, hay unos griegos, los discípulos le dicen, hay unos griegos que quieren conocerte, escucharon el mensaje, escucharon de ti y quieren conocerte. El Señor les dice, ha llegado el momento de que empiece el ministerio del Hijo, y que empiece la labor del Hijo, que empiece el trabajo del Hijo. Ha llegado el momento en que el Hijo se ha revelado, que se ha mostrado. Y por eso es que dice, para que el Hijo sea mostrado necesita morir. Y para que muera y lleve mucho fruto. Lo que el Señor está hablando en este pasaje, está hablando de Él. Ahora, si ustedes piensan un poco,
Cuando el Señor Jesús habló de llegar a nuestras vidas, Él habló de darnos una vida nueva. ¿Se acuerdan? Dice Pablo, 1 Corintios, capítulo 5, no lo busque, pero dice 1 Corintios, el apóstol Pablo habla de que los que estamos en Cristo, nuevas criaturas somos, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y algo que es importante de entender es que para que las cosas sean hechas nuevas, las cosas viejas tienen que pasar. Jesús lo pone en estas palabras: para que las cosas nuevas vengan, tienes que morir. Para que lleves mucho fruto, tienes que morir. Las cosas que no han pasado en nuestras vidas son porque no hemos terminado de morir. No hemos terminado de morir en nuestra vieja manera de vivir, es decir, seguimos viviendo en las cosas de nuestro pasado. Hay cosas que todavía traemos arraigadas, hay cosas que todavía filtramos y hay cosas que todavía consideramos conforme a lo que nosotros sabíamos o entendíamos que tenían que ser. Si está conmigo, me está siguiendo. Céntrese aquí, hermano, peléese con tu cabeza de una vez, dígale de una vez ya, despiértate, tú que duermes, porque esto es importante para su vida. ¿Sí? No se esté peleando con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le quiere hablar hoy. Y usted tiene que aprender lo que el Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a mejorar nuestras vidas? ¿Cómo vamos a cambiar nuestras vidas? ¿Cómo vamos a poder disfrutar de la vida abundante que el Señor Jesús nos ha prometido si no terminamos de morir? Por eso el Señor Jesús dice, el trigo necesita morir. ¿Por qué necesita morir? Para llevar fruto. ¿Qué es morir? ¿Por qué el Señor usa el ejemplo del trigo o de una semilla para dar la ejemplificación de morir? ¿Por qué no usó el término natural de morir? ¿Por qué no habló de una persona que tenía que morir? Porque el Señor está poniéndonos en el contexto de lo que continúa después de morir. Para el ser humano, para nosotros como seres humanos, cuando hablamos de morir, hablamos de que se acabó. Cuando hablamos de que algo murió, es que algo terminó. En el ejemplo que el Señor Jesús está dando, no está dando un ejemplo de término, sino un ejemplo de continuidad. La muerte de la semilla da una continuidad para el fruto. Si el Señor Jesús hablara de Él mismo en una muerte física, nosotros diríamos, se acabó. Ya murió, se acabó. Fue lo que pensaron los discípulos cuando Él fue crucificado. Cuando Él murió en la cruz, ellos dijeron, ya se acabó, estaban aterrorizados, estaban escondidos. Tenían una promesa que no alcanzaban a discernir completamente. Había una palabra que no alcanzaban a entender. Eso de la resurrección, ¿cómo está eso de que va a resucitar? Tan es así que cuando las mujeres llegan a la tumba y encuentran la tumba vacía, y el ángel les dice, ¿por qué buscan entre los muertos a quien vive hoy? ¿Por qué buscan entre los muertos a quien está vivo hoy? No es el lugar para buscarlo. Ellas no alcanzaban a entender, pero lo que sí vieron sus ojos es que la tumba estaba vacía. ¿Cómo que resucitó? ¿Cómo que se levantó? Pues estaba muerto. Nosotros lo vimos, venimos a ungirlo en su sepultura y todo. Y entonces dimensionamos, tratamos de entender lo espiritual en un mundo de fantasía y de conceptos abstractos que decimos, resurrección en el espíritu, porque yo necesito resucitar con Cristo, y tratamos de confundir nuestra cabeza, porque no alcanzamos a entender del todo. Y entonces cuando el Señor Jesús habla de la muerte de una semilla, está hablando de ese proceso donde la semilla tiene una cascarita, la semilla del trigo tiene una cascarita, que no sé cómo se llama, lo que conocemos como la fibra, tiene un nombre científico, pero esa cascarita que tiene la semilla, cuando está en seco, no le pasa nada. Por eso tú puedes encontrar el trigo de arroz en el mercado y ahí está en un puesto y lo encuentras ahí y no pasa nada. Pero si a esa semilla le cae agua, o a esa semilla le cae tierra y se humedece esa semilla, la cascarita se rompe. Y entonces cuando se rompe la cascarita, lo que está dentro de la cascarita empieza a germinar. Pero a eso se refiere Jesús. La semilla de trigo, si no es sepultada, si no muere, es decir, si no rompe esa cascarita, no va a germinar nunca. Se va a quedar, ¿cómo dijo Jesús? Sola. Esa semilla se queda sola. ¿Qué? Para el Señor Jesús, ¿qué es quedarse solo? Hermano, ¿no lo seguían las multitudes? ¿No tenía 12 discípulos?
No había gente que lo acompañaba. No, si él levantaba la mano, se levantaba todo Israel en guerra contra Roma. ¿Por qué entonces habla de que era necesario que muriera la semilla para que llevara fruto? Porque no se trata de lo que consigues en este mundo, sino de lo que te da en el espíritu tu vida. Y esa transformación, esa muerte sigue siendo en la tierra. Está hablando del proceso en la tierra, hermano. La semilla donde se la lleva el ángel y entonces la germina en el cielo y la multiplica allá y luego baja el ángel con las cestas llenas de trigo. No, está hablando de que es en la tierra. Y en la tierra tenía que morir la semilla y ser sepultada para después llevar mucho fruto. ¿Dónde iba a llevar fruto? Aquí en la tierra. ¿Sí me sigue? ¿Sí está conmigo? Ahora eso póngalo en su vida. El Señor nos dice que en Él tenemos una nueva vida. El Señor nos habla de que necesitamos morir a nuestra carne para vivir en el Espíritu. Porque si no morimos a nuestra carne, nos quedamos como la semilla de trigo que no muere. ¿Cómo se queda? Sola. Entonces yo entiendo que la victoria más grande de Jesús, yo entiendo que la victoria más grande de nuestro Señor Jesucristo fue sobre la muerte. Porque si no hubiera vencido la muerte, como dice el apóstol Pablo, si no hubiera habido resurrección, en vano toda nuestra fe. ¿Sí está conmigo? ¿Sí me sigue? ¿Por qué entonces tenemos miedo a morir? ¿Por qué entonces tenemos miedo a morir a nuestra vieja manera de vivir? ¿Por qué tenemos miedo a la idea de dejar de ser lo que éramos antes? ¿Por qué tenemos ese miedo? Porque el concepto que tenemos de muerte es, morimos, ¡pum!, se acabó. Si muero a mi vieja manera de vivir, se acaban mis sueños, se acaban mis aspiraciones, se acaban mis propios deseos. Ya, si muero a mi vieja manera de vivir, al rato voy a volver monje capuchino. Porque tengo que andar así, como ya soy cristiano, como ya morí al pecado, como ya soy santo, como ya mi vieja manera de vivir murió, entonces tengo que andar santurrón. Porque donde muere, termina todo, ¿cierto? Y ese es el concepto equivocado que tenemos. Creemos que morir se acaba, se termina todo. No, hermano, no termina, es una continuidad. Muere la semilla y al morir la semilla no es que realmente muera la semilla. Lo que sucede con la semilla es que se le cae la cáscara. Por eso les decía hace rato al principio que si algo tenemos que romper es con el molde, esa cáscara que tenemos en nuestra cabezota que impide que las cosas nuevas en Cristo den fruto. Y como dije también, entre más viejos somos, más dura la cáscara. Entre más vieja la semilla, más dura su cáscara y más difícil de dar nuevo fruto. Entre más mañas tengamos aprendidas, entre más pecado hayamos practicado, más dura la cáscara. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Dice el Señor Jesús, la cáscara tiene que morir. Ahora, ¿cómo muere? ¿Solita, ahí, a la intemperie? No, tiene que ser sembrada. Antes de ir a sembrar la semilla, déjeme leerle algo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Dice el Señor Jesús. Ya había el Señor Jesús hablado de su muerte con sus discípulos. No solamente es aquí, este pasaje de Evangelio de Juan. En Lucas capítulo 9, dice el versículo 22, el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que resucite al tercer día. El Señor Jesús sabía que Él tenía que morir. A mí me llama la atención que el Señor Jesús les habla a los discípulos de la muerte de Él, y los discípulos no alcanzaban a entenderlo. No alcanzaban a entender este concepto. No le daban tal relevancia, no veían la importancia que tenía, que Él tenía que morir. Pero en este pasaje que leímos de Juan, capítulo 12, versículo 24,
En ese pasaje que leímos, el Señor explica por qué le era necesario morir. ¿Por qué era necesario morir? Porque iba a dar mucho fruto, porque si no, se iba a quedar solo. El maestro Gamaliel le dice al Sanedrín y a todo el consejo de sacerdotes, cuando están juzgando a los apóstoles, a Pedro y a Juan, están acusándolos de predicar una falsa enseñanza en el libro de los Hechos, y están acusándolos de predicar una falsa enseñanza, y entonces Gamaliel, el maestro de Saulo de Tarso, Gamaliel se para en plena reunión y les dice a todos: hey, tranquilos, tranquilos, porque esto que está sucediendo, ¿no se han levantado ya también otros falsos maestros? ¿No se han levantado también otros falsos mesías? ¿No estaba fulano y fulano tratando de ser guía de este pueblo? Bueno, dejemos las cosas, dejemos de pelear contra ellos, no sea que estemos peleando contra Dios. Si es de Dios, permanece; si no es de Dios, desaparece. Si esto es de Dios, va a permanecer; si esto no es de Dios, va a desaparecer. ¿Y qué? Para sorpresa del Sanedrín y para sorpresa de la historia y de la humanidad, el mensaje del Evangelio ha prevalecido. Aunque lo han querido desaparecer y lo han querido exterminar por completo, la palabra de Dios permanece y la enseñanza de Jesús permanece. ¿Así está? ¿Sí está conmigo? Entonces, ¿es de Dios el asunto? Sí, es de Dios. ¿Por qué es de Dios? Porque permanecido a través de los siglos, a través de los tiempos, y seguirá permaneciendo hasta que el Señor venga. Por eso el mismo Señor Jesús dijo que cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y han pasado los cielos, ya han pasado la tierra, ya han pasado las épocas, ya han pasado los tiempos y las generaciones, y la enseñanza de Jesús permanece. Por eso cuando el Señor Jesús habló de su muerte y sus discípulos no lo entendieron, Él explica en Juan capítulo 12, versículo 24, que es el que leímos. Él explica y dice claramente: es necesario que el trigo muera para que lleve fruto. En este ejemplo de una semilla que muere para dar fruto, y no en el concepto que tenemos de muerte, donde llega la muerte y todo termina. No, para nosotros no. Ahora, no necesariamente quiero enfocarme en este concepto de la muerte, en el asunto de la eternidad. Eso será tema de otro capítulo de esta enseñanza. Me estoy refiriendo al tema de morir a nuestra vieja manera de vivir. Cuando el Señor Jesús habla de morir a nuestra vieja manera de vivir, no dice: si tú mueres a tu vieja manera de vivir, se acabó. Ya. Ahora el Señor te va a dar unos deseos nuevos, y te va a dar unos sueños nuevos, y te va a dar unos conceptos nuevos y un propósito nuevo. Hermano, tu propósito lo traes desde que naciste. Desde que naciste tienes propósito. No es que apenas cuando llegas a Cristo tienes nuevo propósito. No, ya lo tenías. Andabas perdido, extraviado en el mundo, haciendo mil cosas menos lo que Dios te mandó a hacer. Pero propósito tenías. Entonces, ¿qué sucede cuando tú vienes a Cristo? ¿Se muere tus sueños? ¿Se mueren tus metas? ¿Se mueren tus propósitos? No, ¿sabe? Cuando yo me convertí a Cristo, estaba muy de moda el que los cristianos que se convertían dejaban todo lo dejaban y se dedicaban al ministerio. Dejaban el trabajo, dejaban el negocio, dejaban todo y se convertían pastores, evangelistas, profetas, apóstoles, maestros, se convertían al ministerio. No solamente se convertían a Cristo, se convertían en ministros. Eso estaba de moda en aquel entonces. Y yo me convertí a Cristo, y lo primero que siento en mi corazón, al poco tiempo de haberme convertido, 2 años tenía de haberme convertido, y lo primero que siento en mi corazón es: quiero ser pastor. Y pues estaba de moda dejarlo todo. Entonces, en aquel entonces existía la posibilidad de que yo dejara todo lo que estaba haciendo, y mi esposa también dejara el trabajo que tenía, y yo dejara mi trabajo, y nos dedicáramos los dos completamente al ministerio, de tiempo completo. Tendríamos hoy 29 años de ministerio, 28 años de ministerio. Bueno, de ser pastores o líderes o algo. Quizás tuviéramos una iglesia mucho más grandota, quizás viviríamos correteándolos a ustedes para que nos dieran los diezmos y las ofrendas, pero el Señor no me dejó y seguí trabajando. Y ya me voy a jubilar de mi trabajo secular. Ya en unos años más me jubilo, ya falta poco para jubilarme.
pero del ministerio apenas voy empezando. Y yo le digo al Señor, Señor, me tardé, me perdí, me extravié. Debí de haber dejado mi vida del mundo y entonces dedicarme a ti por completo. Yo sería otro ministerio. Y algo que me hacía énfasis el Señor es, nunca se ha perdido tu propósito, Axel. Tu propósito sigue. Desde que naciste, desde que llegaste a este mundo, tienes un propósito y ese propósito no se ha perdido. Has batallado con tus sueños, con tus deseos, con tus anhelos. Incluso hoy, en este tiempo, hay cosas que digo, Señor, ¿será que tengo que dedicarme a esto? ¿Será que tengo que empezar por aquí? ¿Será que este es el camino que tengo que guiarme? Y el Señor no está peleándose conmigo, ni con mis sueños, ni con mis deseos. Está formando mi carácter, que es muy distinto. Es muy diferente, hermano. Y para que el Señor forme tu carácter y para que el Señor transforme tu carácter, muchas cosas no es que tengan que morir en ti. Lo que tienes que pensar es que tu vieja manera de vivir ha muerto. No tus sueños, no tus anhelos, no tu propósito, no tu destino en Dios. ¿Sí me sigue? Porque hay una continuidad. No es que Dios, cuando vienes a Cristo, dice, bueno, hasta aquí era lo que eras en el mundo, se acabó tu vieja manera de vivir, se cumple, se termina tu propósito y ahora te doy un nuevo propósito y empieza tu nueva vida en Cristo para alcanzar a dar fruto. No, hermano, no es así. Por eso el Señor Jesús usa de ejemplo la semilla. Porque la semilla sigue siendo semilla, ¿o no? Sigue siendo semilla y cuando muere continúa en su especie. O una semilla de trigo da frijol. No. ¿Cuál era qué da el trigo? Sí. Trigo, pero ya se murió. Debería de tener un nuevo propósito, un nuevo diseño, una nueva genética. ¿Sí lo da? ¿Diferente? Cada fruto según su especie, dijo el Señor en Génesis. Así es que ese trigo va a dar ¿qué? Trigo. Ojo, ¿va a dar qué? Más trigo. Para poder dar el fruto de tu propósito en abundancia tienes que morir. Si no, seguirás siendo solo una semilla de trigo. ¿Cambió tu especie? No. ¿Cambió tu genética? No. Pero si no mueres a ti mismo, seguirás siendo solo una semilla de trigo. Y lo que el Señor quiere es que no sea solo una semilla de trigo, sino que te multipliques. Y multiplicarse al menos ya son 2. Una multiplicación por lo menos son 2. No puedo decir, me estoy multiplicando. ¿Cuántos son? 1. Nos estamos multiplicando, hermanos. ¿Cuántos somos? Pues los mismos de siempre. No nos estamos multiplicando, ¿cierto? Seguimos siendo los mismos. Cuando somos más, nos estamos multiplicando. Entonces lo que Dios quiere ver en tu vida es más fruto. Y entonces lo relaciono, esto de más fruto, con lo que dice el Evangelio en Juan capítulo 10, versículo 10, cuando dijo el Señor Jesús, para que llevéis vida, y vida en abundancia. Esa es la multiplicación. Y para que suceda la multiplicación tiene que haber una muerte en nosotros. Y eso es lo que el Señor está buscando que suceda en nosotros. Ahora, el apóstol Pablo explica claramente, si usted abre su Biblia en Gálatas, y a veces tomamos estas palabras de Pablo para justificarnos que tenemos esta lucha entre la carne y el espíritu. Dice, así que les digo, Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Si algo necesita el Señor en nosotros es que muramos a nuestra vieja manera de vivir. Y aquí es donde quiero hacer una pausa. A lo que morimos es a nuestra vieja manera de vivir. Una manera de vivir viciada en la carne. Por eso el apóstol Pablo nos dice aquí en Corintios que hay una lucha entre la carne, en Gálatas, nos dice que hay una lucha entre la carne y el espíritu.
Esta lucha que hay es una lucha constante entre querer hacer lo que aprendimos a hacer y lo que el Espíritu Santo quiere que hagamos. Esta es la lucha. Nosotros aprendimos una manera de vivir. Le explico. Por ejemplo, un niño chiquito, un bebé, ¿cuáles son las primeras palabras que aprende? Fácilmente, que las aprende rapidísimo. ¿Cuáles son? Papá y mamá. Papá, mamá. No es cierto. Esas no son las que aprende primero, ni las que aprende más rápido. Es no y mío. Son más fáciles de aprender. Sí, a lo mejor alguien dice, pastor, mi hijo aprendió primero a decir papá y mamá. Ok, sí, no le voy a pelear eso. Pero las que un niño aprende a defender con mucha, entiende lo que significa. Un niño no sabe que, él entiende que la mamá se llama mamá y el papá se llama papá, ¿no? El perro se llama perro, el gato se llama gato. Son conceptos que no ha entendido muy bien. Al perro le dice guaguá, o firulais, o rápido, o rayo, como se llama el perro. ¿Sí? Pero no entiende el concepto. Pero los conceptos que sí entiende son no y mío. El bebé entiende, cuando algo lo toma, y él entiende y dice mío, entiende que le pertenece. Y no es un rechazo a algo que se está proponiendo, algo que se quiere hacer, o algo que le... ¿Sabe? Esos dos conceptos son fáciles de aprender porque hablan de sí mismo. Nosotros aprendemos a vivir pensando en nosotros mismos. No aprendimos a vivir pensando en los demás. No es cierto que éramos buena gente, que amables, que... No, aprendimos a vivir para sobrevivir, porque nuestra naturaleza carnal es sobrevivir. Y aprendemos a vivir egoístamente, pensando en lo que es mío y en no. Así es como aprendemos a vivir. Entonces, cuando tú vienes al Evangelio, y el Evangelio te dice, no, en el Señor es sí... En el Señor es sí, y en el Señor no es mío, es nuestro. Es de todos, nos pertenece a todos. Ay, no, eso es comunismo, pastor. Lea la Biblia. Lea la Biblia nos enseña que no se trata de lo mío, se trata de lo nuestro. El Señor Jesús dijo, el que quiera ser el mayor tiene que ser el menor. ¿De qué se trata eso? De servir a los demás. Y aprendemos desde pequeñitos, aprendemos a los conceptos mío, no, porque aprendemos a defendernos. ¡No! Ven, te voy a bañar. ¡No! ¿De quién es? Mío. Mío. Entonces, como es mío, no es de nadie más. Y esos conceptos los tienen bien claros los niños. Pero pregúntale, ¿cómo se llama tu mamá? Mamá. Hasta que madura y aprende y entiende que mamá es una cosa, pero su nombre es otro. Y al principio cuesta. Yo a mí, tengo que ser honesto, a mí me ponían a hacer una plana del nombre de mi papá en el kinder, y ¿qué creo que escribía? Papá. ¿Cómo se llama tu papá? Papá. Y se lo puedo demostrar con dibujos de que mi mamá me acaba de dar hace unos años atrás, de cuando iba en el kinder. Decía, póngale el nombre de sus papás, papá y mamá. Ellos para eso es un niño. Eso no alcanza a entender el concepto de qué es papá y qué es mamá. De hecho, hay muchos que llegan a la secundaria y por eso terminan embarazados, porque no entienden qué es papá y qué es mamá. ¿Sí está conmigo? ¿Me sigue? Ok. ¿Por qué crecemos entonces con ese concepto de mío y no? Porque nos defendemos, porque es sobrevivencia. Y lo que nos dice el apóstol Pablo, que esa sobrevivencia nos enseñó a pelearnos. Entonces, la carne trata todavía de sobrevivir ante el espíritu. Por eso hay una lucha. Tu carne está tratando de sobrevivir al espíritu. El espíritu dice, muere carne. Y la carne dice, no, mío. Sí. Y valoramos. Y el espíritu dice, no, comparte. No, porque es mío. Da, no, porque es mío. No te resistas, sirve, no, porque es mío. Nos resistimos a lo que el espíritu... Y por eso hay una lucha entre la carne y el espíritu, porque la carne todavía se defiende para vivir y el espíritu trata de que la carne muera. Y hay una lucha entre la carne y el espíritu. Ahora, no estoy hablando del Espíritu Santo. Nótese aquí, lo que necesito hacer esta aclaración, porque luego, el Espíritu Santo me quiere matar. No. Estoy hablando de tu espíritu, la parte de Dios que está dentro de ti,
La parte de Dios que mora dentro de ti y que te guía a Dios y que te guía al Espíritu Santo y que te hace sensible a las cosas espirituales y que te permite conocer las cosas de Dios. Es tu espíritu. Es la parte que está dentro de ti, que está muy ligada, es un ser espiritual que está dentro de ti, que está muy ligada a tu alma. Pero la decisión está en tu alma, no en tu espíritu. El que decide es el alma. Y entonces cuando el alma se rinde, lo que explicaba la pastora hace un momento acerca del alma, pero cuando el alma se rinde al espíritu y le dice al espíritu, ok, espíritu, yo soy bien torpe, soy bien terco, soy bien mula, me gustan las cosas del mundo, pero tú, espíritu, tú eres el que busca a Dios, así es que me rindo a ti, espíritu. Y entonces el espíritu, conectado con el Espíritu Santo, gobierna nuestras vidas. Por eso se llaman frutos del espíritu. Porque es el Espíritu Santo conectado a nuestro espíritu que actúa en nosotros y nos da los frutos que espera Dios que tengamos. ¿Sí me sigue? Pero de que tenemos que morir, tenemos que morir. Entonces, ¿qué es lo que va a morir, pastor? Porque si me morir y morir ya me dio miedo. ¿De qué se trata esto? Cuando hablamos de morir, insisto, no es esa palabra literal de la muerte o el término de nuestras vidas. No es ese término de morir. Es dejar de vivir como vivíamos antes. ¿Sí? ¿Cuántos vivían con el no y mío toda su vida? Sí. Y aún siendo cristianos todavía nos cuesta trabajo. Nos cuesta trabajo compartir, nos cuesta trabajo ceder el control. Nos cuesta trabajo bajarle a nuestro orgullo, tener humildad, todavía nos cuesta trabajo. Todavía vemos a los demás por arriba del hombro, todavía consideramos que no saben, o que son imperfectos, o que son pecadores. ¿Sí está conmigo? Y el Señor dice, no, tú no debes de pensar así. Tú has sido llamado a vivir en el Espíritu. Y tu carne tiene que morir. ¿Cómo muere mi carne? ¿Cómo hago que mi carne muera? Bautíceme, pastor, para que mi carne muera. He bautizado un montón y salen peor. Se encontraron con todos los que estaban muertos ahí abajo y vénganse, vámonos todos, salgan conmigo. No, el bautismo es un acto simbólico, no es un acto de magia. Todo lo que nosotros practicamos, hermanos, es fe. Todo lo que practicamos es fe. La fe nos lleva a se los he explicado muchas veces, se lo voy a explicar ahora que hable de la fe, como fruto del Espíritu. Pero solamente para poner claro que cuando nosotros hablamos de morir, lo hacemos en un acto de fe, en un acto de obediencia. La fe es confianza, la fe es creer, pero la fe también es obediencia. Y cuando hablamos de tener un acto de fe, estamos hablando de tener un acto de obediencia. Entonces, cuando hablamos de morir, y yo le creo a Dios que muero a mi vieja manera de vivir, entonces, ¿qué pasa? Me muero, me levanto y se le queda un pellejo ahí en la cama como víbora que dejó la piel y ya moría y tal el pellejo de la vieja manera. No, nos levantamos siendo nosotros mismos, ¿o no? Es más, seguimos teniendo los mismos pensamientos. Incluso, como dice el apóstol Pablo, peleamos entre la carne y el espíritu, porque el espíritu quiere las cosas espirituales, pero la carne todavía quiere las cosas carnales. El espíritu te quiere llevar a una vida nueva, pero tu carne te quiere decir, no, hagamos las cosas como antes. Ese camino ya no lo sabemos. Ya sabemos cómo enojarnos, enojémonos. Ya sabemos cómo decir groserías, digámoslas. Ya sabemos cómo pecar, pequemos. Ya no sabemos el camino, vivamos de esa manera. ¿Para qué nos hacemos la vida complicada? Y el Espíritu dice, no, caminamos este nuevo camino. Caminemos el camino del perdón, caminemos el camino del amor, caminemos el camino de los frutos del Espíritu, vivamos una vida fructífera. Y tu carne dice, ay no, ¿para qué? ¿Por qué de vivir de esa manera? ¿Por qué quieres que haga eso o aquello? Mire, lea conmigo vamos a Efesios. Pasamos por alto las palabras del maestro, porque el maestro nos dice, si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, y nos queremos brincar esa parte. Es importante que hagamos caso a lo que el Señor nos dice. El trigo tiene que morir para dar mucho fruto. ¿Qué tiene que pasar con nosotros?
morir. Hay una frase de un filósofo político, ideólogo italiano, Antonio Gramsci, que dice, esta frase dice: lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer. Es una frase que últimamente los políticos usan mucho. Pero esa frase la dijo Antonio Gramsci hace muchos años, que por cierto era marxista, era comunista. Pero esta frase tiene mucho sentido. Pero la frase dice, no le estoy diciendo la frase literalmente porque no la tengo en memoria literal, pero recuerdo más o menos lo que dice: lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer. Y en el intermedio, dice, y en el intermedio entre que muere lo viejo y nace lo nuevo, se despiertan muchos monstruos. Dije, wow, eso tiene mucho sentido para el cristiano. Y lo dijo un comunista, tiene mucho sentido para el cristiano, porque no terminamos de morir a nuestra vieja manera de vivir y no terminamos de nacer a nuestra nueva vida en el Espíritu, y en el intermedio de que morimos y nacemos, hay un jaloneo, y hay una de demonios, y hay una de monstruos que se levantan, y hay un montón de circunstancias que enfrentamos. Ay, porque Dios no me bendice, porque no terminas de morir. Ay, ¿por qué no cambia mi situación? Pues porque no terminas. Pero porque ya no me quieren los del mundo, porque no has terminado de nacer. Y entonces tenemos ese conflicto muy fuerte en nuestra existencia, porque no entendemos, porque no oímos las palabras del maestro cuando dice: el grano tiene que morir. ¿Cuántos quieren dar fruto en el? Porque si no quiere dar fruto, ¿para qué les digo? ¿Cuántos quieren dar fruto? Y fruto que glorifica al Padre. Ok, tiene que morir. ¿Sí está conmigo? Tenemos que morir a nuestra vieja manera de vivir. Ahora, yo sé y entiendo que muchas cosas que hacemos hoy en día son hábitos de nuestra vieja manera de vivir. Los tenemos ahí, están arraigados, están puestos en nuestra mente, son rutinarios, son cosas de costumbre. Ok, eso no significa que seamos... que venga como esa especie de magia de la que predican algunos hermanos. Hermano, cambies el chip. Espérate, yo no traigo chip, traigo un cerebro que acumula toda la historia, que tiene una historia, que vive de esa historia, que ha aprendido a sobrevivir. Imagínense, hermano, que nos cambien el chip. Perdemos identidad, dejamos de ser quienes somos. Por eso Dios no te cambia el chip. Por eso Dios te deja tu pasado ahí en tu memoria. Ay, yo quisiera olvidar este dolor del pasado y el sufrimiento en mi vida. Ay, que el Señor me borre eso. No, no te lo va a borrar. ¿Sabes por qué no te lo va a borrar? Porque esa es la experiencia que tienes para no repetirlo. Para que puedas distinguir entre la vieja manera de vivir y la nueva manera de vivir. Y que decidas voluntariamente cuál quieres. Ay, pastor, pero el Señor no quiere que tengamos... No quiere, pero no te obliga. No quiere que vivas de la vieja manera que tenías. Él no lo quiere. Por eso te va a dar una nueva vida en Cristo. ¿Sí está conmigo? ¿Sí me sigue? No quiere que tengas esa vieja manera de vivir, pero no te obliga a vivir la nueva vida en Cristo. No somos marionetas, hermano. Esa idea de que cámbiame, y que el Señor bajara con tu varita mágica como genio y te vistieras como Cenicienta, y ya en lugar de calabaza tuvieras un carruaje, y en lugar de ratones en la cocina tuvieras unos pajes que te hacen todo el quehacer. No, hermano, eso solo en los cuentos de hada. Eso sí es fantasía. ¿Qué es lo que hace entonces? Dios te dice: esto es tu vieja manera de vivir. ¿Te acuerdas? Sí, de ahí vienes. De ahí saliste. ¿Te acuerdas cuánto te dolió esto? ¿Te acuerdas esta decisión que tomaste y el dónde te llevó? ¿Te acuerdas esta circunstancia? Ok, te lo recuerdo no para echártelo en cara, te lo recuerdo para que no lo repitas. ¿Sí me sigue? ¿Sí está conmigo? Si sigues por ese camino, ese es el final. Entonces, ¿qué hace el Señor cuando habla de que muramos? Perdón, íbamos a leer Efesios. Efesios dice, capítulo 4, versículo 22. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que deben quitarse el ropaje de la vieja naturaleza. Ay, perdón, todo lo he leído en la Nueva Versión Internacional, ¿verdad? Hasta ahorita me estoy dando cuenta, perdón, pero le sigo, ya lo empecé. Estoy Efesios 4:22, con razón les veía cara de Watt como que diciendo: pastor, eso no está aquí.
pero les he estado leyendo la Nueva Versión Internacional, pero usted puede leer la Reina Valera. Efesios 4:22 dice: con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual es corrompida por los deseos engañosos. Le voy a leer la Reina Valera para que vea que es el mismo pasaje. De hecho, quería leer la Reina Valera. Dice Efesios: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Eso es morir a nuestra vieja naturaleza. ¿Qué es morir? Otra vez, no es que se termina la vida, sino y empieza una nueva, sino que continúa la vida. Lo que hacemos al morir es despojarnos de eso. Ahora, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos despojarnos de nuestra vieja naturaleza? Hermano, quitándonos esos hábitos. Lo que antes hacías, ya no lo haces más. Eso es lo que hacemos. Eso es morir. Ay, pastor, pero es que no puedo. Precisamente no podemos porque lo seguimos haciendo. Creemos que es parte de nuestra rutina. Creemos que es parte de nuestra cotidianidad. Creemos que es parte de nosotros, pues. Si está conmigo. ¿Por qué se enoja? ¿Por qué grita? ¿Por qué maldice? Ay, es que está en mi naturaleza. No, no es cierto. Es que así me hizo papá Dios. No. Por hábito. No, mío. Esa es la razón. Defendemos nuestra postura para sobrevivir. El niño dice no mío, no porque esté mostrando autoridad y dominio. No, está tratando de sobrevivir. Porque no sabe si eso que tiene lo puede perder o lo va a recuperar. Pero cuando le enseñas al niño a compartir, no, mira, es tuyo, pero tienes que prestarlo. Y entonces el niño se da cuenta que al compartirlo se vuelve más divertido el juego. Porque ahora estoy jugando con alguien más. Sigue siendo mío, pero lo estoy compartiendo. Y no tengo problemas si la otra persona se lo lleva, porque no voy a perder nada, sigo siendo yo. Si le enseñamos eso a los niños, el niño no es egoísta. No crece con egoísmo. Y cuando diga no, también tiene que aprender a decir sí. Porque si no tenemos adolescentes que ven por las tortillas, no quiero, estoy haciendo tarea, no puedo. Pues si tú le enseñas, ok, puedes ir a hacer lo que te estoy mandando a hacer y regresar y continuar con lo que estabas haciendo. No pasa nada. La vida sigue. ¿Sí me explico? Eso es lo que hace nuestra nueva manera de vivir. Cuando dice el apóstol Pablo, despojaos de su vieja naturaleza, quítense su vieja naturaleza, dejen de practicar lo que antes hacían. Pero no solamente dejamos de practicarlo, dejamos de pensar como pensábamos antes. ¿Sí está conmigo? ¿Sí me sigue? Porque si yo sigo pensando que no es mi salvación, que mío es mi provisión, nunca voy a cambiar mi manera de hacer las cosas. Y pongo el ejemplo de no y mío, pero puedes poner cualquier cosa en tu vida. Si tú sigues creyendo que el enojo es correcto porque te defiende, porque te salva el pellejo, porque es tu manera de autodefenderte. Y pongo de ejemplo el enojo. Pero hay otros que se hunden en la tristeza como autodefensa. Hay otros que se hunden en el adulterio. Hay otros que se hunden en la fornicación, en la pornografía, en la mentira, en cualquier cosa. Y se hunden en eso porque creen que esa es su manera de sobrevivir. Tengo que sobrevivir. ¿Cómo aprendí a sobrevivir? Bueno, haciendo esto, haciendo aquello. El alcohol, las drogas se vuelven parte de la rutina diaria porque creen que es su manera de sobrevivir. ¿Sí está conmigo? Entonces, cuando la Biblia te dice, despójate de tu vieja naturaleza, te está diciendo, deja de hacer lo que antes hacías. Una persona que se deprime, ¿por qué se deprime? Yo conozco a varias personas que se deprimen y no todo el tiempo están deprimidas. Hay veces que están, pero como trompo chillador, al tiro andan y alegres y felices y nadie las para. Pero de repente, ¡pum!, como si se les apagara la pila y van para abajo.
Y me dice, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? ¿En qué momento? Bueno, hubo un detonador que les hizo regresar a ese punto donde les hace creer que esa es su manera de vivir. Que les hace regresar ese sentimiento, que les hace regresar esa emoción, que les hace regresar ese pensamiento. ¿Sí me sigue? ¿Sí está conmigo? Sí. ¿Qué hacemos? Pues encuentra cuál es el punto de flexión, cuál es el punto de donde el momento en donde caes en eso. ¿Sí está conmigo? Sí. Les hablé hace unas semanas atrás que yo estaba aprendiendo acerca de la frustración. Y estaba aprendiendo fuerte, el Señor estaba tratando conmigo muy fuerte acerca de la frustración. Y entonces yo decía, bueno, ha sido muy recurrente este sentimiento de frustración últimamente, Señor, ¿qué está pasando? Y entonces el Señor me hizo que me diera cuenta, a través de la palabra y a través de la oración, hizo que me diera cuenta que la frustración estaba viniendo a mí porque yo alimentaba un pensamiento. Estaba alimentando el pensamiento de que no estaba logrando lo que quería lograr. El pensamiento que yo alimentaba es que yo quería hacer algo y no llegaba a ello. Entonces, como no llegaba a ello, yo me frustraba. Porque en el momento que yo quería lograrlo, no lo lograba. En el momento que yo creí que era mi momento o que era mi oportunidad, no llegaba ahí. Y entonces, como no llegaba ahí, entonces yo me sentía frustrado. Y el Señor me hizo saber, o me hizo darme cuenta, que no todo sucede en el momento que yo quiero. Que para todo hay tiempo debajo del sol. Y entonces ahora cuando tengo ese sentimiento de frustración de, ay, no lo logré otra vez, no llegué, no alcancé, no hice, no puse. La cita, el versículo que viene antes de que el sentimiento de frustración llegue, lo primero que recuerdo, para todo hay tiempo debajo del sol. Si no es ahora, probablemente será después. Mire, al grado, llegaba la frustración. Le estoy poniendo un ejemplo en mi persona, de algo que recién pasó. Al grado llegó la frustración de que yo estaba en mi trabajo y traía mi lunch, nos habíamos preparado lunch. Y estaba mi lunch y ya me iba a sentar y dije, ay, este lunch le quedaría muy bien con una Coca-Cola. Y que me meto la mano a la bolsa y no traía ni un peso para una Coca-Cola. Y empecé a sentir una frustración. ¿Cómo es posible que no tenga para una Coca-Cola? Y empecé a una serie de pensamientos que, hermano, cuando me comí mi lunch no me supo a nada. De lo rico que estaba no lo disfruté. Porque lo que me hacía falta era una Coca-Cola. Porque no tenía lo que yo quería. Y entonces ese sentimiento, y entonces después cuando ya pasó y me comí mi lunch, y ni oré ni le di gracias a Dios por mi lunch ni nada. Como, ¿se acuerdan de Lucas come galletas cuando se comían las galletas? Así. No lo disfruté, me lo tragué. No lo disfruté. Y entonces vino la lección de parte del Señor. Me dice, a este punto te está llevando la frustración. A creer que porque no lo tienes ahora, no lo tendrás después o no lo tendrás nunca. Y entonces ahí fue donde vino el versículo. Todo tiene su tiempo debajo del sol. Y puede que ahora no lo tengas. Y puede que ahora no lo disfrutes. Y puede que ahora no te deleites. Porque ahora no quiero ahorita, Señor, dame. Y sabe, llegó un momento, hermano, le estoy abriendo mi corazón. Había veces que yo quería algo y robaba, tomaba dinero que no era mío para conseguir lo que quería. Para no pasar por la frustración. Y había veces que no me sentía bien conmigo mismo. No me sentía bien emocionalmente. Y entonces me drogaba o me alcoholizaba para sentirme bien conmigo mismo. ¿Sí me está escuchando? Para evitar la frustración. ¿Qué es lo que te hace deprimirte, enojarte, entristecerte, molestarte? ¿Qué es lo que hace? Bueno, eso es tu vieja naturaleza. Es lo que te dice, así es como vas a estar bien. Así es como te vas a sentir bien. Así, haciendo esto, es como te estimulas a ti mismo y te sientes poderoso, triunfador, nadie te humilla, nadie te señala, nadie te sobaja. Hoy a mí me han sobajado, en estos últimos años me han sobajado como no tiene usted idea. Y en todos lados.
donde usted menos se lo imagina. Y para mí era frustrante, porque decía, ¿cómo? Estudié una maestría, ¿cómo se atreven? Hasta que entendí, eso no te hace menos, Exa. Tú sigues siendo quien eres, no importa quién te sobaje, no importa quién te menosprecie, no importa quién te haga a un lado. Y sabe, el tiempo me ha dado la razón en muchas cosas. Yo cuando eso yo lo dije y nadie me escuchó. Y se siente muy bien. Ahora, en los oficios de comisión, en mi trabajo, en los oficios que se dirigen a mí, ponen maestro Axayac. Digo, ¡ay, el maestro! Le tomé foto un día a un oficio que decía maestro Axayac, foto. Ahí está el maestro. ¿Hizo algo diferente en mí? Absolutamente nada. Y entonces aprendes a lidiar con tu vieja naturaleza y lo que tu vieja naturaleza te decía que te hacía ser, porque ya no eres eso, y te hacía creer que eras por lo que tenías, por lo que hacías, por lo que decías. Y los sentimientos que te gobiernan son de tu vieja naturaleza. Porque no te gobiernas, no te deberían de gobernar esos sentimientos, porque Dios te ha dado un espíritu de dominio propio. Entonces, cuando tú sientas que un sentimiento te está gobernando, cuando te estás sulfurando, te estás poniendo neurótico, te estás transformando en verde ya, así, te estás poniendo como ejote, debes de decir, esto es vieja naturaleza. Esto no es de Dios. Esto no está bien. Todavía hay algo en mí, Señor, que no ha muerto. Todavía hay algo en mí que no ha muerto. Cuando señalas a otros, acusas a otros, culpas a otros de algo que tú hiciste, todavía es vieja naturaleza. Cuando menosprecias a otros y te sientes superior, aunque lo seas, y te sientes superior y no te cansas de señalar que eres superior, todavía es vieja naturaleza. ¿Sí está conmigo? La nueva naturaleza que Dios nos ha dado es la que está descrita en toda la Biblia, pero para no hacerle cansado, toda la Biblia, lo que está descrito en el Nuevo Testamento, lo resumo más, lo que está escrito en los 4 evangelios acerca de la palabra del Señor. Porque si le digo el Nuevo Testamento, ay pastor, el Nuevo Testamento, si le digo toda la Biblia, pues menos se va a chutar toda la Biblia. Los 4 evangelios, lea los 4 evangelios. Lean las palabras del Señor. Pastores, que son muchos, 4 evangelios. Está bien, se la voy a poner más fácil. Lea Mateo. Solo Mateo. Pastor, pero Mateo está muy largo, tiene muchos capítulos. Está bien, pues no le gusta leer, ya entendí que no le gusta leer. Lea las bienaventuranzas. Esa es la nueva naturaleza que tenemos que tener. Bienaventurados son. Eso es ser bienaventurado. Es tener una nueva vida en Cristo. ¿Sí me está siguiendo? ¿Sí está conmigo? Ahora, lo más conveniente es que lea toda la Biblia y que entienda cuál es su propósito en Dios y tener esa nueva naturaleza en Cristo. ¿Me sigue? Ya vamos terminando. Déjeme ir terminando, porque dije que este mensaje iba a ser corto, breve, es una enseñanza, no es una prédica. ¿Qué dice la palabra del Señor respecto a morir? Ahí mismo, donde leímos en Juan, en el Evangelio de Juan. Nosotros cuando oímos de morir, nos suena más a pérdida que a ganancia, ¿verdad? Morir es perder. Ay, se murió mi perrito. Ay, voy a llorar, se murió mi perrito. Me acordé de mi perrito. Se murió mi perrito. ¿Qué pasó? Perdimos. Se murió un familiar y ¿qué le decimos a la persona que perdió un familiar? Lamentamos mucho tu pérdida. Porque el concepto que tenemos de muerte para nosotros es pérdida. Pero dice el Señor Jesús, esto no lo lea, pero dice el Señor Jesús en Tesalonicenses, en 1 Tesalonicenses. Me parece que está en el capítulo 4. Dice el Señor Jesús, nosotros no deberíamos de ser como los incrédulos cuando pierden a un ser querido, que lloran por su pérdida. Nosotros deberíamos de estar contentos porque nuestro ser querido murió y ahora está en la eternidad con Dios. ¿Por qué tiene mucho miedo la gente a la pérdida de un ser querido?
y le llora mucho un ser querido, porque no sabe cuál es el destino de ese ser querido. Pero ustedes y yo deberíamos orar por nuestros familiares, por todos ellos, padres, hermanos, abuelos, tíos, todos los que viven, para que cuando mueran vayan con el Señor. Debemos orar que Dios les dé vida eterna a nuestros seres amados. ¿Por qué deberíamos de orar así? Porque sabemos que cuando ellos mueran, ¿estarán dónde? En la eternidad con Dios. ¿Y para dónde vamos nosotros? Para allá, para estar con Dios. Entonces, cuando muramos, ¿con quién nos vamos a encontrar? No solamente con Dios, nos vamos a encontrar con todos esos seres queridos. Y eso lo dice el apóstol Pablo ahí en Tesalonicenses. ¿Está conmigo? Entonces no deberíamos estar llorando por los rincones y sufriendo por la pérdida de un ser querido, no. Asegurémonos de que reciban a Cristo antes de partir. Asegurémonos de que sean salvos, para que cuando mueran, ¡ay, bendito sea Dios, ya está con el Señor! Que descanse en paz y nos gozamos y hacemos pachanga. Ya se murió, ya se murió. Ah, no, ¿verdad? Se vería muy feo. Pero nos gozamos porque ya está con el Señor, no porque se murió. Nos gozamos porque está. Ahora, hay un sentimiento de pérdida. Ese es el que tenemos que aprender a solventar a través del duelo, a través del consuelo, a través de la presencia del Señor, a través de la oración. Ese sentimiento de duelo, de pérdida. Pero para nosotros no es pérdida. Entonces, morir a nuestra vieja manera de vivir no es pérdida, hermano. No piense que está perdiendo. No piense. El concepto equivocado que el cristiano tiene acerca de morir. Yo escuchaba a algunas personas que estaban platicando, estaban en una conversación estaban hablando de los cristianos. Y decían, ¿qué es un cristiano? Decían, ¿qué es un cristiano? Decían, no, pues el cristiano, estaba un cristiano y estaba un inconverso. No, eran dos cristianos y un inconverso. Y entonces pregunta un cristiano, ¿qué es un cristiano? Y el cristiano contesta, pues el cristiano es el que lee la Biblia, el que ora, el que va a la iglesia, el que da generosamente, da a otros, ayuda al necesitado, no dice malas palabras. No, perdón, eso lo dice el inconverso. Y le preguntan al inconverso, ¿qué es un cristiano para ti? Y el inconverso dice, no dice malas palabras, no va a fiestas, no oye música de moda, no se viste de tal forma. Y los conceptos que tenían de un cristiano están completamente fuera del concepto de cristiano. ¿Qué es un cristiano? ¿Quién es un cristiano? El que cree en Cristo. Ese es un cristiano. Independientemente de cómo vista, de cómo hable, de cuántas veces vaya a la iglesia, el cristiano es aquel que cree en Cristo. Y ya dije al principio, que creer en Cristo, creer es fe y la fe también es obediencia. Entonces, el que cree en Cristo no solamente cree en Cristo y dice que cree en Cristo, sino que obedece a Cristo. Amén. Entonces, cuando hablamos de nuestra vieja manera de vivir, dice la palabra que tenemos que despojarnos de ella, es decir, tenemos que morir a ella, y esa es la parte que nos cuesta mucho trabajo. Porque creemos que es pérdida, no es ganancia. Y aquí entro ya para terminar con esta enseñanza del día de hoy. Porque creemos que es pérdida, porque creemos que Dios está esperando que nosotros perdamos. Porque creemos en un Dios de sacrificios, ¿o no? ¿Usted cree en un Dios de sacrificios? Yo sí. Yo creo que hay que darle sacrificios al Señor. De hecho, el apóstol Pablo dice que demos nuestras vidas en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Yo creo que Dios es un Dios de sacrificios. Pero creemos que el sacrificio que le damos a Dios es pérdida para nosotros. Y el sacrificio que damos a Dios en nuestras vidas no es pérdida, es ganancia. Si tú le das algo a Dios, estás sacrificando algo, pero como les dije en el ejemplo del trigo o de la semilla de trigo, el trigo muere, pero da fruto. Todo sacrificio que damos al Señor es vivo. Por eso dice Pablo que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Empieza como sacrificio vivo. ¿Sacrificio como? Vivo. ¿Cómo podemos dar un sacrificio si es pérdida? Sería que damos un sacrificio y perdemos, ¿no? Eso sería un sacrificio. Estoy sacrificando algo. Estoy teniendo pérdidas.
Entonces, cuando el Señor quiere obrar en nosotros, creemos que tenemos que perder delante del Señor. Pero para nosotros no es perder. El concepto que tenemos de perder está equivocado. En Dios no hay pérdida. En Dios es ganancia, siempre, todo el tiempo. Nosotros no perdemos. Si traemos un sacrificio, obtenemos el fruto de ese sacrificio. Si traemos ofrenda, obtenemos el fruto de esa ofrenda. Si traemos nuestras vidas, el sacrificio, obtenemos una vida mejor. No morimos, no terminan nuestras vidas. Por eso nuestro sacrificio es vivo, continuo, permanente, existente. No deja de existir, no hay pérdida en el Señor. ¿Está conmigo? Entonces, para poder entender, ojo con esto, el proceso por el cual te lleva el Señor, a veces pensamos que el proceso es muy doloroso, ¿va? Estamos pasando sufrimiento, pérdida, hambre, necesidad, cosas no cumplidas. Ay, pastor, tengo un proceso difícil. En esto del Señor es complicada la vida. Nos hacemos los mártires. Porque estamos viendo lo que nos está sucediendo, no estamos viendo la ganancia que hay en ese proceso. Para nosotros el proceso de morir es el proceso de ganar. ¿Sí está conmigo? El dejar nuestra vieja manera de vivir nos lleva a tener una nueva manera de vivir, una ganancia. ¿Me sigue? Nos lleva a tener ¿una qué? Una ganancia. Por eso dice en Jeremías, lea su Biblia, Jeremías capítulo 18, solo el versículo 6. Jeremías 18, versículo 6. Dice la palabra del Señor: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. ¿Cómo somos nosotros? Como barro. ¿En dónde? En manos del alfarero. No es lo mismo barro en manos del alfarero que barro en la suela de tu zapato. ¿O sí? Es barro. ¿Cambió la esencia del barro? No, el barro sigue siendo barro. Lo que cambió fue su propósito. No es lo mismo que traigas barro en la suela de tu zapato que seas barro en la mano del alfarero. El problema que tenemos en nuestra cabezota dura, y eso es algo que quiero que se rompa hoy en su mente. El problema que tenemos en nuestra cabezota es que creemos que el alfarero hizo la vasija para destruirla. ¿O no? Pensamos, es que el alfarero hizo la vasija para destruirla. Y entonces cuando pensamos en Dios como el alfarero y nosotros como el barro, es que Dios me está moldeando. Me dio forma y luego me quebró. El Señor quiere que me quebrante. Ese es un concepto equivocado. Esa idea de, hermano, quebrántese delante del Señor, es un error. Porque lo primero que pensamos es, Dios quiere que me quebrante. Entonces el propósito de Dios es que yo sea quebrantado. No, ese no es el propósito de Dios. El propósito del alfarero no es destruir la vasija, ¿o sí? No es quebrantarla. ¿Cuál es el propósito del alfarero? Que sea usada. Si sea usada, darle uso a la vasija, que tenga un fruto, que tenga un resultado. Pero si al alfarero no le gusta lo que está construyendo, ¿qué hace? Lo vuelve a empezar, lo vuelve a moldear, lo quebranta. ¿Por qué lo quebrantaría? Porque encuentra una imperfección, porque el barro no se deshizo bien con el agua, porque se hizo una burbuja de aire, y esa burbuja de aire cuando se hornee va a quebrar la vasija. ¿Se da cuenta? El propósito del alfarero no es quebrar la vasija, el propósito del alfarero es perfeccionar la vasija. Usted es barro en manos del alfarero. ¿Qué es lo que quiere hacer con usted? ¿Quebrarlo? Que aprendas, ahora sí te voy a apretar el pescuezo. No te voy a ahorcar, pero te voy a apretar. Porque eso dice, ¿no? Dios aprieta, pero no ahorca. Te voy a apretar, nada más lo que digo, cuando estés estirando el pescuezo te voy a soltar, para que respires. Otra vez. Y otra vez te voy a volver a apretar para que aprendas. Y te voy a tratar con látigo y te voy a hacer sufrir para que camines derechito por el camino correcto. Ese es el concepto que tenemos de Dios. Dios quiere quebrantarme porque... No es cierto. Leímos en la palabra, el apóstol Pablo dice, despójate
No es que Dios va a venir y te va a despojar de tu vieja naturaleza. ¿Quién se tiene que despojar? Nosotros. Despójame, Dios, de mi vieja, aquí estoy, quebrántame. Y Dios nada más nos ve del cielo. Si está conmigo, me sigue. El propósito de Dios no es quebrantarte. ¿Me está siguiendo? El propósito de Dios es perfeccionarte. Y si para perfeccionarte tienes que pasar por el proceso de morir como el grano de trigo, vas a tener que pasar por ese proceso. Si para perfeccionarte tiene que remoldearte y transformar otra vez, vas a pasar por ese proceso. Hermano, por eso morir no es pérdida. Por eso morir es ganancia. Pero no esté esperando que Dios lo quebrante, porque el propósito de Dios no es quebrantarte, es perfeccionarte. ¿Sí me sigue? Ahora dice Dios, ¿yo puedo hacerlo o no? No puedo hacerlo, le pregunta al profeta, ¿no puedo hacer eso que hace el alfarero con la casa de Israel? Puedo hacerlo, le dice Dios. Puedo hacerlo, soy Dios. Y puedo hacerlo bien para que Israel sea quebrantada si es necesario, porque el propósito no es quebrantarlo, pero el propósito es perfeccionarlo. Entonces, muchas de las cosas por las que pasas, tu casa, tu economía, tu salud, tus hijos, la situación que pasas con tu empleo, todo lo que te pasa, el propósito no es quebrantarte. Mucha gente piensa que Dios está quebrantando a alguien para que se acerque. Le está pasando eso porque Dios los está trayendo con lazos de amor. Pa' amorcito, masoquista. Ese no es el amor de Dios. El amor de Dios no es quebrantarte, el quebrantamiento es personal. Tú decides quebrantarte. Tú decides decirle al Señor, Señor, esto que soy, no lo soy, no me gusta. Entonces me despojo de ello. Y ese es el quebrantamiento. El quebrantamiento no es hacerte pedacitos. El quebrantamiento es despojarte. El morir no es que se termina tu vida y se terminan tus sueños y se terminan tus planes. No, el morir es despojarnos de lo que hacíamos antes para poder dar fruto en lo que Dios quiere que hagamos. ¿Por qué no morimos? ¿Por qué no terminamos de morir? Porque nos gusta lo que hacíamos. No nos engañemos. Nos gusta lo que practicamos. Nos gusta lo que decidimos. Y como no conocemos lo que Dios quiere hacer, desconocemos el plan de Dios, el propósito de Dios, creemos que Dios quiere quebrantarme, creemos que Dios quiere matarme. Es que Dios quiere que muera a mí mismo. Creemos que ese es el plan de Dios. No, el plan de Dios no es que mueras. El plan de Dios es que lleves mucho fruto. En el proceso de llevar mucho fruto, tienes que morir a tu vieja naturaleza. Tienes que quitarte la cáscara. Tienes que despojarte de tu vieja naturaleza. Amén. Amén. Ahora, ¿cómo sucede todo esto? ¿Cómo podemos despojarnos nosotros mismos? Ya le di unos tips. Dejar de hacer lo que hacíamos antes. No alimentar nuestros sentimientos, tener dominio propio. Buscar la palabra, ya se los dije. Ya son tips que les dije que tienen que escuchar ahí en el mensaje que di. Amén. Pero hay algo que oro a Dios y le pido a Dios que suceda en sus vidas para poder entender que este proceso no es pérdida. Que esta madurez a la que Dios nos quiere... Mire, antes de terminar, déjeme leerle esto. En Marcos capítulo 4, versículo 26 al 29, dice, decía además, así es el reino de Dios, es hablando Jesús. Estoy en Marcos capítulo 4, versículo 26 al 29, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa. El que sembró la semilla, ¿sabe cómo sucedió lo de la semilla? ¿No?
¿En qué momento brotó? ¿Se rompió la cáscara? No, ¿lo sabe el que sembró? No, hermano, no lo sabe, pero lo hizo. Sembró la semilla. ¿Qué pasó con la semilla? Tuvo un proceso natural. Hermano, es maravilloso. Esto ya está escrito de parte de Dios que suceda en nosotros. Esto tiene que suceder en nosotros, en ti y en mí tiene que pasar esto. Porque hemos creído, porque nos hemos acercado a Dios. Algunos somos más tercos y más mulas que otros, pero de que va a pasar, va a pasar. A algunos nos cuesta más trabajo unas cosas que otros. A lo mejor tú dices, no, pastor, yo ya eso del pecado, ya lo superé. Oh, bendito Dios, qué bueno, ya te van a salir tus alitas. Pero otros no, a lo mejor otros nos cuesta más trabajo. Y nos cuesta más trabajo sencillamente porque no queremos morir. Otra vez. Y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. 28. Porque ¿de dónde? De suyo, ¿de dónde? ¿Cuál suyo? ¿De quién está hablando? De la semilla. Dice, porque de suyo la semilla lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano, llena la espiga y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Es decir, este proceso de maduración viene después de la muerte. Muchos cristianos queremos madurar cuando ni siquiera hemos muerto nuestra vieja naturaleza. Y entonces se aborta la semilla. O se interrumpe el proceso de maduración. Y entonces somos cristianos malhechotes. Medio queremos seguir a Cristo, medio que no. Medio a veces tenemos fe, una semana estamos llenos de fe y de poder y queremos conquistar al mundo y a la otra semana no queremos ni que nos saquen de la cama. ¿Por qué pasa eso? Porque no hemos terminado de morir. Lo que les dije, la cita de Gramsci. Lo viejo no termina de morir, lo nuevo no termina de nacer, y en el intermedio salen un montón de monstruos. Por eso somos cristianos monstruosos. Entre que hacemos lo bueno y no, entre que hacemos lo correcto y no, entre que somos buenas personas y no lo somos engañados, somos timados con facilidad, porque no hemos terminado de morir. Si está conmigo, si me sigue. Ahora no quiero terminar con la cita de Gramsci, pero quiero terminar con lo que dijo el escritor de Hebreos en el capítulo 12, versículo 2 de Hebreos. Y esa es mi oración. Mi oración es que puedas tener un encuentro glorioso, maravilloso, de fe en Dios. Todo esto es en la fe, hermanos. Hebreos capítulo 12. Versículos 1 y 2. Esto sucede en la fe. No esperes a que yo imponga manos. No esperes a que yo haga una oración por ti, una oración mágica. No esperes a tener una revelación extraordinaria, hermano. Es por fe. Por fe creemos que morimos a nuestra vieja manera de vivir. Y por fe enfrentamos todo el tiempo esta vieja manera de vivir. Por fe decimos, esto ya morí a esto, renuncio a esto, dejo esto atrás, ya no practico esto, no es parte de mi vida. Por fe lo hacemos, actuando correctamente, siguiendo el consejo de Dios. Amén. Hebreos 12, versículo 1 y 2, dice, por tanto, nosotros también, teniendo de alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos. Otra vez, ¿qué tenemos que hacer? Para que la fe actúe en nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Despojarnos. Queremos vivir por fe, pero no nos despojamos de nuestra vieja manera de vivir. Queremos creerle a Dios por una provisión, pero todavía estamos queriendo resolverlo en nuestras fuerzas. ¿O no? Señor, bendíceme, pero voy a ver a mi comadre a ver si me ayuda. Si está conmigo. Busquemos a la fe por plenitud, despojándonos, dice el apóstol, despojémonos de todo peso y del pecado. Es decir, de todo peso y del pecado. ¿Me despojo de qué?
de todo peso y del pecado. Esta es nuestra vieja manera de vivir. El peso y el pecado que nos asedia. ¿Cuál es el peso? El Señor Jesús lo describe así, como afán. No os afanéis por el día de mañana, pues cada día tiene su propio mal. No os afanéis. No os afanéis, dice el apóstol. Antes bien, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda acción con todo ruego, acción de gracias, con todo ruego, súplica y acción de gracias. Es decir, el peso que había en nosotros, nos despojamos de ese peso. ¿Cómo? No me voy a afanar. No voy a estar preocupado por el día de hoy. No le voy a echar más peso a la vida diaria. Me despojo del peso confiando en el Señor. Venid a mí los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo, llevad mi carga, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Me quito el peso. ¿Qué te pesa hoy? ¿Qué te está pesando hoy? Ay, pastor, es que no tengo dinero. Eso me pesa, no puedo ir por mi coca, estoy como usted, bien frustrado. Pero entonces, ¿qué hacemos? Me despojo de ese peso. Me quito esa frustración, me quito ese enojo. Es que ya se me acabó el dinero, ¿y? El Señor te va a dar. Y si no tienes ahorita, el Señor va a suplir. Es que no tengo para comer. Te aseguro que Dios te va a dar de comer. Hoy, no te vas a quedar sin comer. ¿Estás conmigo? Y si te quedas sin comer, ayuna ya de una vez. Y ya sabías que no ibas a comer hoy, pues ya ofrécele el ayuno al Señor. Y Señor, te ofrezco este ayuno. ¿Estás conmigo? Quítate el peso. El afán es un peso. El afán te está robando la tranquilidad de tu corazón y tu alma está afligida y atrapada en el sufrimiento de lo que no hay, de lo que no tienes, de que no es a tu manera. Por eso los niños aprenden no y mío, para hacer las cosas a su manera. Despojarnos de ese peso es decirle al Señor, no va a ser a mi manera, va a ser a tu manera. Dígale al Señor, no va a ser a mi manera, va a ser a tu manera. Y te despojas del peso del afán. Porque ya no es a tu manera, ya no es cuando tú quieres, ya no es a la manera que tú quieres, es como Él quiere. Amén. Y no seas como la zorra que no pudo alcanzar las uvas. Dijo, al cabo que ni querías, se ven verdes. No, que tú sepas que en su momento tendrás lo que es tuyo, lo que te pertenece. Todo tiene su tiempo debajo del sol. Todo tiene su tiempo debajo del sol. Le platico otro afán. Esta semana estaba afanado, muy afanado, por mis papás. Y entonces mi esposa me dice, no te preocupes, vamos a verlos. Entonces eso puso alivio a mi alma. Pero pude hablar por teléfono con los dos. Y cuando hablé por teléfono con los dos, me dio una tranquilidad oírlos, y una paz en mi corazón. Así es que si puedo ir o no puedo ir, ya no será un afán, será en el tiempo de Dios. Pero ya no va a ser por afán. ¿Sí me escuchas? ¿Sí me escuchas? Lo que quieres, lo que vas a hacer, lo que vas a lograr, no va a ser por afán. No va a ser para callarle la boca a tus vecinos. Va a ser porque es el tiempo de Dios. Y porque eso es lo que Dios tiene para tu vida. Amén. Entonces nos quitamos el peso. ¿Ok? Nos quitamos el peso. Pero también nos quitamos, dice, despojados del peso y del pecado. Y entonces dice la palabra, despojados de todo peso y del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Mano, ahora sí esta carrera no la puedes correr si no estás muerto. Ahora sí que va a ser la carrera de los muertos vivientes. Nosotros no estamos muertos, estamos vivos en Cristo, amén. Porque Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. ¿Cuántos están vivos? Pero están muertos. ¿O no? Están muertos. ¿A qué están muertos? A su vieja manera de vivir. Despojados de esa vieja manera de vivir.
pero están vivos. ¿Amén? ¿Cuántos están vivos? Levanten su mano. Amén. ¿Y cuántos están muertos? Amén. Pero estamos vivos. No estamos muertos, estamos vivos, pero estamos muertos. Exacto. Insisto con este juego de palabras porque quiero que les quede claro que ustedes están muertos a los afanes, al peso del pasado, al peso que nos hace vivir este mundo, y muertos al pecado, pero estamos vivos en Cristo. Dice, ok, sigo. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Ese es nuestro Señor. Yo en mi oración, esa es mi petición, con esto ya termino y vamos a orar. Mi oración es que ustedes puedan tener, bueno, que todos podamos tener, para no excluirme, que podamos tener un encuentro de fe con Jesús. Un verdadero encuentro de fe con Jesús. Donde, porque es por la fe, puedas experimentar y puedas tener este cambio que es por naturaleza de los hijos de Dios. La semilla por naturaleza, ¿la semilla qué? Por naturaleza, sabe que tiene que morir. Cuando es sembrada, sabe que tiene que morir, germinar, crecer, dar hierba, abundar, ir hacia adelante, crecer más, dar fruto. Y ya dice, ya di fruto. No, el fruto tiene que madurar. Y cuando el fruto está maduro, entonces sí, viene el tiempo de cosechar ese fruto. ¿Quién lo sabe? La semilla lo sabe. En su naturaleza. Por eso leímos, de suyo lleva en sí el germinar, crecer, dar hierba, fruto y el fruto maduro. ¿Quién lo sabe? La semilla. ¿En cómo lo sabe la semilla? En su naturaleza. Y ahí es donde el apóstol Pablo habla de que ya no tenemos la vieja naturaleza, sino que nos hemos despojado de ella y ahora tenemos una nueva naturaleza, la que sabe que tiene que dar fruto. Amén. Pero eso sucede por la fe, hermano. Por la fe en Jesús. Por la fe en Él. Por la naturaleza que tenemos de haber creído en Él, esta nueva naturaleza nos lleva a dar fruto. Y el anhelo de tu corazón se vuelve, Señor, yo tengo que dar fruto. Yo tengo que dar fruto. Yo tengo que llevar fruto, fruto que te glorifica. Yo no me voy a presentar delante de ti con las manos vacías. Y la próxima semana mi corazón será diferente y habré madurado algo. Y habré madurado respecto al amor, respecto a la fe, respecto a la benignidad, a la bondad, a la mansedumbre, a la templanza. Tendré que madurar, Señor, y creceré y daré fruto. Y entonces cuando la gente diga, ay, comamos de este buen fruto. Porque esta persona es cristiana no porque va a la iglesia, no porque lee la Biblia, no porque no dice malas palabras, no porque no va a fiestas, no porque escucha este tipo de música. Es cristiana porque su vida da frutos. Amén. Anhelemos eso. ¿Cómo sucede? Por medio de la fe. Porque creemos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Gracias, Dios, porque tú hablas a nuestro corazón y nos llenas de tu palabra, y nos llenas de fe, y nos llenas de confianza. Y por eso hoy podemos confiar y creer. Podemos creer y confiar para obedecer que tú eres Dios y que nos llevas a despojarnos de nuestra vieja naturaleza. Dejamos nuestros viejos hábitos, nuestras viejas prácticas, nuestras viejas emociones y sentimientos y actitudes que teníamos en el pasado. Hoy cambia todo eso. Cambia conforme al Espíritu de Dios que está en nosotros. Cambia conforme tú nos guías y transformas nuestro ser y nuestra vida. En el nombre de Jesús. Somos nuevas criaturas en Cristo. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Señor, ayúdanos. Ayúdanos en la fe. Ayúdanos a creer, a ver el milagro en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Podemos confiar y esperar en ti. Podemos saber, Señor, con certeza en nuestro corazón que tú nos guías, que nos sostienes, que nos levantas,
que este cambio y esta transformación suceden porque tú nos amas. En el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, a ti la gloria. Amén y amén. Amén. Amén.